Tienda de Ghibli. No voy a comprar nada. No podéis ganar a la máquina de garra. Es que igual soy japonés y vivo deprimido en Europa. Botella azul para dormir. Botella roja, Actimel. Ha chupado. Disculpe. Mimasen y pasas. Ya hace así. Buenos días desde Tokio, Japón, a Asakusa. Me lo he dicho al revés. Japón, Tokio, Asakusa. Pues son las 7:15, siguiendo la tradición. Y habiéndonos ido a dormir a las 8 de la noche, 8:30, que estábamos reventados y más, dijo no puedo más, y fueron sus últimas palabras, ¿verdad? Últimas palabras. Pues os voy a enseñar lo que hemos comprado de desayuno, ¿vale? Que sé que sois unos cotillas y decís, bueno, cotillas no, que tenéis dudas de cómo desayunar. Mira, Irma se ha comprado unos bollitos de Kachumoso, Hakasume, muy ricos, no hagan ni puto caso porque me lo estoy inventando. Y luego hemos comprado todo esto, 120 yenes, 100 yenes, ¿vale? Esto eran 100 yenes. Plátano deshidratado, ¿vale? Para llevarlo encima. Y uvas pasas. Y luego Gat Crunch de fresa y avellanas. Y Gat Crunch, esto para mí que soy un señor, de chocolate y avellanas. Hay que tener avellanas porque si no, no es. Así que nada, vamos a desayunar. Y vamos a ver si se muere 3 veces más. Y nos vamos probablemente a ir hoy sí al Skytree. Y los cafés he cogido diferentes, el 7-Eleven. Ah, no, el 7-Eleven no, del 100, del Lawson 100. Café latte, que te late. Café latte, me entiendo que más fuerte, que te late mucho más. Y café latte, por si estás muerto. Vamos a ir increciendo, vamos a tomarnos este. Y zumito de piña. Qué rico. Y la leche de almendra. La leche de almendra para mínima, que si no... Ay, déjala fuera, que si no está fría. Bueno, ¿qué día es hoy ya? 5 de noviembre. Recuerden. El 5 de noviembre. Pero es tanto que la gente California. Bueno, son las 8:30. Es domingo. Es domingo de Ramos. Pues nada, vamos camino del Skytree, pero vamos, que no hay nada abierto y probablemente no lleguemos con nada abierto. Una vez más, desde 2018, madrugando, cuando la gente, como el rey del retro, lo que hace es dormir. Bueno, tú has dormido bastante. ¿Estás bien? Bueno, menos, sí. Dormiría más, ¿eh? ¿En serio? Sí. Lo puedo dejar Pero es por el catarro. puedo dejar en el hotel. No. Estoy muy a gustito. Y se está guay, 18-19 grados. Yo en mangueta, ir por la izquierda siempre. Por la izquierda. Y no sé por qué hablo a los japoneses en español. Digo, ¿bajas? Y le echo así con el dedo al tío del ascensor y me dice, sí, claro, bajo, hi. Y yo le doy el sí. Y el hi es hi. Pero bueno, he dicho que no hay que abandonar los medios de transmisión y de comunicación tradicionales. Y tienen wifi gratis. Free wifi y cabina. Por si quieres llamar a tu madre o a tu padre. ¿Cómo se dice padre o madre? Otosan. Estaban diciendo los japoneses, menos gilipollas ahí enseñando una cabina, como si no hubiera en su país. Pues no hay. Puedes hacer llamadas internacionales, ¿eh? Claro, hombre, a ver. Si no, ¿para qué? No sé cuánto te costará, pero... Bueno. ¿Cuánto cuesta el amor de un padre o una madre? Mucho. De un otasan No tiene precio. o una okasan. Esto es lo que le gusta a la gente, los walkthroughs estos. ¿Cómo se diga?
Es que bien hablo todos los idiomas, ¿eh? Antonio Mercero, que en paz descanses, y sus herederos. ¿Robasteis la idea de aquí o fueron los japoneses? Bienvenidos al parque de Antonio Mercero. Porque por debajo... Si tiene un tobogán, ¿no lo ves? Sí, es que por debajo, mira, se puede entrar. Impresiona muchísimo verlo en persona. Tremendo. Tremendo. Yo no sé si el zoom va a quedar bien, pero... O sea, alucinar con esto. El Actimel de Calpis. Botella roja. Botella azul para dormir. Botella roja, Actimel. Con L casi inmunitas. ¿Qué os parece? ¿Está bueno? Está muy rico. Bueno, la experiencia en una farmacia no podemos grabar, ¿vale? No es una farmacia, yo creo que es una parafarmacia. Hemos estado leyendo en japonismo qué podíamos comprar para el resfriado, más allá de lo que hemos tomado, aunque son... Y más se despista decir todo el rato. Es que estoy haciendo de Navidad. Es que están los villancicos en japonés. O sea, son villancicos americanos traducidos al japonés. Entonces hemos ido a una farmacia. Ahora os enseño esto. Uno de los medicamentos que de hecho está en perfecto idioma, no sé cómo decir, cuando está escrito así, no sé cómo se llama, pero bueno. Pero es el contact, estos son los kanjis, plus 600, ¿vale? Y esto es para congestión nasal y el dolor de garganta, un poco lo que tenemos. Bueno, pues cuando lo hemos comprado nos ha sacado en inglés una tarjeta explicándonos, o sea, preguntándonos para quién era, qué síntomas teníamos, o sea, en plan de, oye, que si estás muy malo, vete al hospital o vete al médico. En plan, cuidadito. Dice, es para ti, dice, esto que te vendemos solo te lo puedes tomar tú o ella. No se lo puedes dar a otra persona. Y has ido a por esto a otro sitio, o sea, te tienen que preguntar todo eso. La chica hablando en japonés. Que no podías mezclar esto con esto. Sí, que no podíamos mezclar esto con esto. Entonces he dicho, este es para mí y este es para ella. Y dice, ok, se han reído. Y luego también si necesitáis pinzas o corta uñas, en cualquier parafarmacia los tenéis, ¿vale? Que ayer nos volvimos un poco locos para eso. Así que nada, consejos de viajeros griposos. ¿En Zara? Por supuesto, No, vamos. estará ahí en todos lados. Muy majas, ¿eh? Y además nos hablan japonés, pero se entendía perfectamente, ¿verdad? Y también estoy viendo desde aquí que hay una tienda de Harry Potter. Pues nada, allá que vamos luego. Cuando entras a la tienda de Ghibli dices, no voy a comprar nada. No, nada, prácticamente nada. Bueno, y una vez visitada la tienda Ghibli, es que es de obligado conocimiento el Kirby Café. Es ir al Pokémon, a la tienda Pokémon, eso está claro. La gente está jugando ya a cartas. Y esa ahora es cuando Inma empieza a cagarse encima de lo que nos podemos dejar aquí. ¿Verdad? O sea, locurón. El accesorio de Navidad de este año. Que además... Ya carisma. Hay mucha gente, eso sí, hace mucho calor. Inma y su cara de susto cuando mira el total de la caja. Y la tienda de Harry Potter. Vamos a comprarnos la capa o un Lego o cualquier cosa. Hay que pedir sitio, ¿no? Claro. Es lógico. Nos quedamos sin comer el Kirby Café. No pasa nada. Bueno, es la 1:25 y estamos reventados. O sea, increíblemente reventados. Hemos parado
para comer. Ya. Eso de allí es un 7-Eleven y subiendo esta calle hay un poco hacia arriba. Y bueno, pues mi consejo, bueno, el consejo de Japan Tonic realmente, es que os compréis un bento grande, pequeño, mediano. Estos son como 300 yenes más o menos. Una bebida, un café que está por ahí. Toallitas para que te laves las manos. Te dan toallitas y te dan siempre los palillos. Las bolsas, como en España pasa, pues te las cobran, porque el plástico ya sabéis que contamina. Y coméis por 1.300 yenes, que son 8 euros, 7 euros, no sé. Pongo aquí la conversión a día de hoy. Y lo único es que tenéis que buscar un sitio, que estamos aquí sentados, al lado de lo que parece un hospital, residencia, no sabemos qué, porque no hay bancos en Japón para sentarse. O sea que esa es la opción. Y vamos a comer en un restaurante, pero están todos a petar en el centro comercial. Y el plan es, comemos aquí, subimos, vamos a Pukop, miramos, damos un vistazo y nos vamos al hotel. Y luego ya por la tarde, si eso, iremos al templo de Asakusa. A comer. Está chupado ya, disculpe, sumimasen y pasas. Se me va. Mira la misma. Está, joder, ¿y yo qué? Mira. Está controlado ya esto. Está controlado. Uy, que toque fichar, o sea, que toque pasar el palmo. Estoy diciendo que los hombres de verdad, los de verdad, son japoneses. Porque suben las escaleras de 2 en 2. Las escaleras de 2 en 2 ha subido un tío. Las escaleras del metro son... Sí, sin despeinarse, nosotros por la escalera mecánica, como si estuviéramos embarazados los dos, y el tío, de 2 en 2. Ahí os lo dejo. Latinos, americanos, españoles. Mira, si ya me estoy haciendo viejo, si es que ya voy para abajo. Bueno, pues estamos ya de vuelta en el hotel, y esas son las 2 bolsas, una de la tienda Ghibli y otra del Pokémon Center. Y vamos, estamos un poco reventaditos, van a ser las 3 de la tarde. Teniendo en cuenta que nos levantamos sobre las 7, las 8, las 6, depende de cada uno. Pues nada, vamos a descansar un ratito y luego iremos de templos. Ahora voy a hacer una foto de los juegos porque probablemente haga unos vídeos contando un poco los precios que he encontrado y de qué juegos. Estoy intentando comprar juegos por debajo de los 1.000 yenes. Y si es por encima, que sea algo muy específico, que sé que cuesta pues más caro, ¿vale? O bien de nueva mano, o bien porque sea un juego que quiero y está en un precio razonable. Hemos comprado un par de paraguas en el Daiso, os recomendamos que los compréis en el Daiso porque cuestan 300 yenes y probablemente tengamos que donarlos, vamos, porque no suelen caber en las maletas, no suelen entrar, entonces bueno, pues 300 yenes por paraguas porque mañana va a llover. Probablemente mañana llueva y bueno, pues un par de paraguas. Y si no, pues traeros un chubasquero de casa o un chubasquero. No sé si he dicho chubasquero o un paraguas. Paraguas portátil. Esto es un poco lo que ya he adquirido. Sega Rally, un juego de Evangelion, el Virtua Fighter, el Puyo Puyo 2, el Soul Calibur de Dreamcast. Muy buen precio, 2 juegos de Dragon Ball de PSP y uno de puzzles y el Super Mario Wonder que acaba de salir en el Big Camera. Y me ha abierto la caja de galletas de Pokémon, del Pokémon Center. La gente no va a entender esto, pero como Bagheera no está con nosotros, hemos cogido no me acuerdo cómo se llama el gato de Kiki, que es la jodida hostia. Está bien hecho, no, lo siguiente, o sea, es súper realista y además es que es súper suave. Y lo vamos a poner en el lugar de Bagheera, nuestro gato negro, uno de nuestros gatos negros, que le gusta siempre dormir entre nosotros. Ahí, en su lugar. Luego que si gasto dinero en chorradas, pero atentos, por favor. No, que no me lo dice nadie, pero que no te gastes dinero, no sé qué, Iván, que no vamos a comer, que no sé cuántos. Si os diréis, ¿qué es lo que nos hemos gastado hoy? Flipáis. Bueno, vaso, cuchara, no os voy a desvelar el secreto. Cuchara de Pokémon,
¿Te has comprado una cuchara de Pokémon? Sí, porque la historia es que yo tengo una cuchara que me traje para la medicación del karaoke. Y pongo la cuchara, ¿vale? Fijaos. Fijaos. Tecnología japonesa. Yo es que igual soy japonés y vivo deprimido en Europa. Es increíble. Que le estaba diciendo a Iván que no es lo mismo vivir Japón de día que vivir Japón de noche, porque vienes a los templos, luego os pondrá fotos, y está todo iluminado y es que es mágico. Es como cuando estás viendo el viaje de Chihiro y se empieza a hacer de noche, empiezan a aparecer todos los fantasmas y se empieza todo a iluminar, pues es otro rollo. Es muy bonito, o sea, se hace de noche a las 5:30 de la tarde, pero merece la pena. En noviembre. En noviembre íbamos en chaqueta, o sea, salimos de Madrid con mucho frío y estamos aquí bien. Bien. Nos acatarramos antes de venir, pero bien. No, fuimos al karaoke, oficialmente. De verdad fuimos al karaoke y nos quedamos roncos. Afónicos. Están borrachos. Llega la noche y están borrachos. Bueno, tened siempre mucho cuidado con el Don Quijote. Que cuando llegáis a la caja os podéis pegar un susto. Pero yo no digo que no vayáis a verlo, de hecho estamos yendo a verlo. Solo que tengáis cuidado, mucho cuidado. Y no, la verdad, no estoy grabando el interior de las tiendas porque me da un poco de mal rollo que me echen la bronca. Seguro que me echan una sola bronca y ya con esa no lo vuelvo a hacer nunca. Así que... Aquarius. Aquarius, ahí compramos el Calpis, el puro. Pues ya como hemos comido, cenado, efectivamente en el McDonald's comemos a veces japonés y a veces occidental. Bueno, las hamburguesas especiales de aquí, que son distintas. Y más está limpiando la mano. Son distintas a las que hay en Madrid. Y ahora pues vamos a ir a un game center chiquitito que hay aquí en Asakusa. Bueno, chiquitito, no sé si es chiquitito o grande. Es de una planta, eso sí. ¿Están entrando los fríos? Hace fresco, sí. Y vamos a echar unas partidillas. Al menos a los taikos, sí. No sé si hay Mario Kart ahí, pero sí, la verdad. Vamos a correr. Vale.
Concentración, Isma. Concentración. Puesto hemos hecho a los tambores y hemos tocado Kirby, Evangelion y otras han salido mejores. Pero brutal. Se acabó. Amigos y enemigos, no podéis ganar a la máquina de garra. Solo hay un experto en esta materia, que se llama Pero también lo intentamos varias veces. Akira. No, Akira. Sí, Japan Game se llama Akira el nombre. Ah, se llama Akira. Creo, no la acabo. No lo hagáis, aunque la veáis al borde, no lo hagáis, porque tenéis una máquina de cambio justo detrás y se os van 2.000 yenes así. Adiós, si no se han ido 3.000, que no lo sé. No lo quiero saber. Pero muy recomendables el Mario Kart y los Taiko Kojin, esos dos cojones, no sé cómo se llaman, Los tamborcitos. los tambores. Que encima las actualizan, meten canciones de anime que ni conocemos. Así que siempre que cenéis o deis una vuelta con vuestro amor o vuestra soledad, O vuestra mora. Mora. pues hacedlo, amigos y enemigos del stream de YouTube. Por aquí está el café turbio de gatos, de la señora turbia. Son las 9:20 y las calles de... No sé si esto es Asakusa o todavía... Pues que fijaos, o sea... Es que vamos solos. Y habría gente que diría, ¿pero es seguro? Hombre, tan seguro como que aquí estamos. Pero hasta los malhechores están en sus casas. Sí. Deben de estar tomando ramen. Hemos entrado justo de camino, ha pasado un family de estos, un... ¿cómo se llaman? ¿Family Mart? ¿Family Mart 100? No. Lawson. Lawson 100, creo. Y hemos pillado 2 cafés, 2 de leche de arroz, 2 ramen. Y ya está, 768, 150 yenes, 4,68. Maravilloso. Mira, hemos comprado estas tiras. Que supuestamente no podemos usar, pero... Y son para cuando tienes pesadez de piernas, de pies. Entonces te las colocas, yo me las voy a colocar así como en el gemelo y el tobillo. Y te da fresquito. Tengo una. Y es maravilloso y es un paquete que te viene 24 en total, 24 tiras. Lo único que no he visto es cuánto tiempo hay que dejarlas puestas. Enseña la caja a cámara, por favor. Eso es, para que todo el mundo sepa que... ¡Ey! Como una rosa que estamos. Y qué alegría, ¿eh? Cuando te despiertan por la noche a gritos y a risas. Y luego salta la alarma de tu casa, pero eso no es culpa de nadie. Conspiración, pólvora y traición. Esto es solo uno de los pasillos. Y de repente ha aparecido eso. Vamos, Inma, está encantada con esta tienda de Disney. Hay un tío que tiene una seta en las manos. Tanta polémica con los Jarov. No sé cómo explicaros esto. Bueno, estamos en el pasillo de... Entonces llené más impuestos. Star Wars, 361. No veo la demora y siempre es la hora de evocarla sin dilación.